Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el intercambio gaseoso, que es uno de los capítulos de la fisiología del sistema respiratorio. Entonces comencemos. El intercambio gaseoso es un proceso que se da lugar en los alvéolos pulmonares, en el que consiste de hacer como un intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno se encuentra en los alvéolos y pasa de los alvéolos al capilar, y el dióxido de carbono que se encuentra en el capilar pasa del capilar al alvéolo. Entonces, nosotros tenemos unas características que nos permiten realizar este intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces, esas características van a ser características de membrana, características de los gases y características externas. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las características de la membrana, ¿cierto? Entonces vamos a recordar cómo está constituido cada una de esas capas por las que deben de atravesar estos gases para dar el intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con el surfactante. El surfactante va a ser este líquido que vamos a encontrar aquí, en la parte más superficial del alvéolo. Este líquido es secretado por los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que se encontrarían por aquí. Con los ojos de la fe vamos a mirarlo por aquí, ¿cierto? Entonces, luego continuamos con la membrana alveolar, que sería esta capa de aquí. Luego tendríamos el intersticio, que es el espacio que va a haber entre la membrana alveolar y la membrana del capilar, que va a ser esta membrana que encontramos aquí, ¿cierto? Y por último, ya encontramos los glóbulos rojos, que se encuentran ya dentro del capilar, ¿cierto? Listo. Entonces, continuemos. Ahora sí vamos a hablar sobre las características de la membrana. Entonces, ¿qué características necesitamos que tenga la membrana alveolo-capilar para poder darse ese intercambio gaseoso? Bueno, primero que todo necesitamos que esta membrana no esté engrosada, porque si esta membrana está muy gruesa, así se dificultará más el proceso del intercambio gaseoso. Se dificultará más que esos gases puedan pasar de un lugar a otro, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tenemos una fibrosis en el alvéolo o algún proceso inflamatorio, nos impide que se haga un buen intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces, también necesitamos que esta membrana sea permeable. Cuando digo permeable, me refiero a que sea más fácil la difusión de los gases o de líquidos a través de esta membrana, ¿cierto? Recordemos que hay una presión oncótica o una presión oncótica que es o coloidosmótica, perdón, que es de 14, ¿cierto? Y esta presión nos va a favorecer de que sea más permeable esta membrana, ¿cierto? Bueno, otra característica que tenemos es la presión intersticial. Necesitamos que sea negativa. Al ser negativa, en este caso menor a 8, lo que va a permitir es que se pasen más fácil los líquidos, ¿cierto? Que el líquido se difunda más fácilmente, ¿cierto? Entonces esto facilitará la difusión de los gases, ¿cierto? Entonces, otra característica es que haya mucha área de contacto. ¿Qué es el área de contacto? Bueno, el área de contacto sería como esa zona del capilar, ¿cierto? Ese contacto que tiene el capilar para que se dé el intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que sea buena, que haya mucha área de contacto para que haya una mejor difusión de los gases, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de que se forme algún alveolote, no sé, que varios alvéolos se unan, ¿cierto? Eso va a disminuir el área de contacto. Entre otras características, ya tenemos las características de los gases, ¿cierto? Entonces necesitamos la presión parcial del gas. ¿Qué es esto? Esto es como la presión que tiene cada gas por separado, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es muy importante el oxígeno, porque el oxígeno es muy dependiente de su presión parcial, ¿cierto? Ahora tenemos la solubilidad del gas. Aquí
como característico tenemos al dióxido de carbono, ya que es un gas muy soluble, lo que le va a permitir hacer un paso por las membranas más fácil, ¿cierto? Y también importa el peso molecular que tenga cada gas, porque digamos que entre más pesado o más grande sea ese gas, más difícil va a ser el intercambio, pero entre menos pesado sea ese gas, más fácil va a ser ese intercambio gaseoso, ¿cierto? No. Ahora vamos a continuar con las características externas, que son estas que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Esta depende de la altura, ¿cierto? Porque a menor altura tenemos mejor presión, mayor presión. Y entre más alto estemos ubicados, va a haber una menor presión atmosférica, ¿cierto? Es decir, menor disponibilidad de oxígeno. Listo, también tenemos la humidificación del aire, que es un proceso que hace pues normalmente nuestro sistema respiratorio cuando inspiramos. Tenemos el pH, que este puede tener un efecto directo o indirecto, ¿cierto? Y también es muy importante saber cómo estamos ventilando, porque si no estamos ventilando de una forma correcta, si tenemos alguna dificultad respiratoria, eso también va a afectar el intercambio gaseoso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la presión neta de los gases. Como ya habíamos dicho, entonces la presión atmosférica va según pues a los cambios de la altura. Aquí por ejemplo tenemos algunos ejemplos, pero el que más nos va a importar aquí es la presión a nivel del mar, que es una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa presión atmosférica vamos a tener que un 21% va a ser oxígeno y un 79% va a ser nitrógeno. Esto va a ser para cualquier presión atmosférica. Siempre va a ser el mismo valor, es decir, si estamos digamos en Medellín, donde la presión atmosférica es de 640, de esos 640 el 21% va a ser oxígeno. Y si es a nivel del mar, que es 760, de esos 760 también el 21% va a ser de oxígeno, ¿cierto? Y entonces si hacemos cálculos, si le sacamos el 21% a nivel del mar, a la presión atmosférica al nivel del mar, vamos a tener que nos va a dar 160, el porcentaje pues el 21% nos va a dar 160 de oxígeno al nivel del mar. Y a nivel de Medellín vamos a tener 134, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a tener pues una característica clínica muy común en los pacientes cuando van a lugares muy altos, a lugares de montañas, pues lugares donde el oxígeno es más escaso, ¿cierto? Entonces esa característica va a ser el soroche. ¿Qué es lo que van a sentir las personas? Se van a sentir ahogados, mareados, con dolor de cabeza, mala respiración, se les va a bajar la presión, van a sentir tinnitus, que son como unos pitos en el oído, ¿cierto? Pero esto se soluciona con la adaptación, porque después de cierto tiempo ya el organismo se adapta a esos cambios, ¿cierto? Y una característica muy importante de estos pacientes que viven en la montaña van a ser que van a tener cachetes colorados, tórax ensanchados, manos grandes y telangiectasias, que es un signo clínico en el cual se le marcan las venitas al paciente debido a la escasez de oxígeno. Entonces el organismo busca esto como mecanismo de adaptación. Entonces continuaremos hablando sobre las presiones normales. Entonces las presiones normales en el cuerpo humano van a ir de mayor presión a menor presión, o sea, van a ir descendiendo por la vía respiratoria, ¿cierto? Entonces el espacio muerto va a ser aquella zona donde va a haber como buena ventilación, pero no se va a dar intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces aquí el oxígeno es muy abundante. El oxígeno va a tener una presión de 149, que si comparamos este oxígeno con el oxígeno disponible a nivel del mar, que el oxígeno disponible a nivel del mar es 160, como ya habíamos hecho los cálculos anteriormente, entonces digamos que va a ser fácil de que él pase, ¿cierto? Bueno, y pues el CO2 que va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos la zona ideal. La zona ideal va a ser como ese espacio
adecuado donde mejor va a haber intercambio gaseoso. Ese espacio va a ser el alvéolo, ¿cierto? Entonces, la presión de O2 va a ser igual a 104 y la de dióxido de carbono va a ser igual a 40, ¿cierto? Entonces, como va a haber buena presión de ambos gases, entonces va a haber buen intercambio gaseoso. Entonces, ese oxígeno que está ya en el capilar oxigenado va a pasar por medio de la sangre a la vena pulmonar, ¿cierto? Pero nos vamos a encontrar que esa vena pulmonar ya tiene una presión de oxígeno de 40, ¿cierto? Esto se debe al fenómeno de chute fisiológico, ese fenómeno que estudiamos en el capítulo de circulación pulmonar, ¿cierto? Entonces se va a mezclar la sangre oxigenada con la no oxigenada, ¿cierto? Y vamos a mezclar esa presión de 40 que tenía y esa presión de 104 que venía del capilar oxigenado, y nos va a quedar una presión media de 95. Entonces, por esta razón, la sangre arterial se caracteriza por una presión de oxígeno de 95 y la venosa con una presión de oxígeno de 40, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con algo que se llama relación ventilación-perfusión, ¿cierto? Para eso tenemos una fórmula donde V va a significar aire y P va a significar sangre, o sea, va a ser ventilación sobre perfusión, ¿cierto? Entonces, el ápex en este caso va a ser el espacio muerto. Nosotros ya sabemos que el ápex va a ser la zona de mayor ventilación, es decir, donde más aire hay. Entonces, como sí va a haber ventilación, le vamos a dar un valor de 1. Mientras que la perfusión no va a haber tanta perfusión, porque sabemos que para poder llegar al ápex se necesita que haya un buen flujo sanguíneo. Entonces le vamos a dar un valor de 0, ¿cierto? Entonces, si dividimos 1 entre 0, el igual va a ser infinito. Entonces, por eso se le llama espacio muerto o zona infinita, ¿cierto? Ahora vamos para la zona media, que vendría siendo la zona ideal. La zona ideal porque hay buena ventilación y buena perfusión, o sea que a cada uno le vamos a dar un valor de 1. A la ventilación le damos un valor de 1 y a la perfusión un valor de 1. Entonces 1 sobre 1 nos da igual a 1, ¿cierto? Y por último tenemos la base del pulmón, también llamada zona 0 o zona de chute, ¿cierto? Se le llama zona 0 porque al no haber tanta ventilación le vamos a dar un valor de 0. Pero como sí hay buena perfusión, le vamos a dar un valor de 1. Entonces si vimos 0 entre 1, el igual nos va a dar 0. Entonces ahora vamos a hablar sobre los patrones de la respiración, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la frecuencia respiratoria normal va a ser de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿cierto? Eupnea es el nombre que se le dio a la respiración normal, ¿cierto? Luego tenemos taquipnea, que va a ser cuando tenemos una respiración mayor a 18 respiraciones por minuto. Entonces eso va a ser una respiración rápida y profunda. Luego tenemos hiperventilación, que es muy característica cuando se está haciendo ejercicio. Entonces esta respiración va a ser rápida y superficial. Luego tenemos polipnea, que es una respiración rápida y profunda, como la respiración de Kussmaul, acá la tenemos. Y luego tenemos bradypnea, que va a ser una respiración lenta, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, podemos identificar la respiración normal, la bradypnea, la hiperventilación, la taquipnea, la polipnea. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos ejercicio, cierto? Entonces, cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo va a iniciar a tener ciertos cambios, ¿cierto? Pero relacionados al sistema respiratorio, lo que va a pasar es que se va a aumentar el flujo sanguíneo, se va a aumentar la ventilación pulmonar, va a haber un mejor equilibrio entre la ventilación y la perfusión, se van a vasodilatar los capilares pulmonares, va a haber una leve vasoconstricción de la arteria pulmonar. Esta vasoconstricción tiene que ser bastante leve y sutil porque si recordamos la circulación pulmonar, cuando hay mucha vasoconstricción, eso nos puede causar una falla cardíaca derecha, ¿cierto?
También se van a abrir los capilares pulmonares que estaban cerrados. Va a haber un intercambio más rápido entre los gases y el ápex se va a volver una zona ideal, ya que va a haber buena ventilación y con ese aumento de ese flujo sanguíneo, la sangre va a llegar más fácilmente hacia el ápex. Bueno, entonces ya para finalizar vamos a ver que cuando hacemos ejercicio nuestro cuerpo va a acumular muchísimo CO2. Entonces al finalizar, si no logramos controlarnos, se va a producir una acidosis respiratoria que puede ser controlada poniéndonos una bolsa pues en la boca entre la boca y la nariz para retener todo ese CO2 que estamos perdiendo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el video de hoy. Los invito a que se vean los otros capítulos sobre la fisiología del sistema respiratorio. Hasta luego.